Dios les bendiga. Bienvenidos a la presentación La Dimensión Global del Discipulado Misional. En estos 45 minutos aproximadamente vamos a estar mirando qué es el discipulado global, cuáles son las características esenciales del discípulo global y cuál es el papel de la iglesia local en el discipulado misional. Empecemos definiendo lo que es el discipulado global. Desde su incepción, el discipulado de Cristo a sus 12 apóstoles se realizó en un marco de diversidad de clases sociales, políticas y económicas. Si bien todos los discípulos eran monoculturalmente judíos, no eran todos homogéneos y uniformes. Entre los 12 discípulos originales habían piadosos discípulos de Juan Bautista, habían pescadores, había un celote independentista que defendía el uso de la violencia contra la opresión de los romanos. Por otro lado, en el extremo opuesto políticamente hablando, había un colaborador de los romanos que recaudaba impuestos a favor de los romanos mismos y recaudándolos de sus hermanos judíos oprimidos. Y también había un hombre que no era Galileo, que era de Judea, Judas. Y llegando Jesús, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. La Gran Comisión. La Gran Comisión se dio pues a un diverso grupo monocultural y judío, de 12 apóstoles. Y a través de esta Gran Comisión se les obligó a una labor que rompía las barreras culturales y lingüísticas de su entonces. Una labor transcultural, y esto desde su incepción. El discipulado es, pues, en su diseño y en su intención original, una tarea global. Por ello, cuando hablamos de discipulado global, no podemos hablar de un discipulado global sin entender que el mismo es una tarea de alcance global. Es más, todo discipulado se entiende bajo la luz de que es una tarea global. Segunda de Timoteo, leemos: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Esta es la versión Reina Valera de 1909. No era el diseño que la Gran Comisión se completase en la generación de los 12 apóstoles. La Gran Comisión requiere de una transferencia y transmisión del Evangelio de forma constante a través de las generaciones, las regiones y las culturas del globo para ser completada. El discípulo de Cristo a través de las edades ha sido y es en sí un eslabón en la cadena de dicha transferencia y transmisión. Esta es la razón detrás de la presencia del discípulo en este mundo perdido y en necesidad de redención. La Iglesia de Cristo ha estado y está presente en este mundo caído que necesita el perdón y la redención que Cristo ofrece, para ser de eslabón y transferir y transmitir fielmente este mensaje del Evangelio. Por lo cual, no podemos hablar de discipulado sin entender que el mismo requiere la transferencia y transmisión. Esto requiere adoctrinamiento. Y esto de forma constante
del mensaje de Cristo. Cabe decir que la mera conversión, por así decirlo, o el mero ganar de conversos y de creyentes no es necesariamente discipulado. Porque si esto de hacer creyentes, ganar conversos, por así decirlo, no deviene en una transmisión efectiva y constante del Evangelio a las generaciones y culturas siguientes, entonces no se está cumpliendo en lo esencial con la definición del discipulado. El discípulo, pues, de Cristo ha de entender su identidad y su papel dentro del marco del plan histórico de Dios para la redención de la raza humana. Todo discípulo debe asumir su identidad como eslabón de la transferencia discipular del mensaje y poder redentor del Evangelio. Veamos, esta transferencia supone, 1, de información teológica, adoctrinamiento. Si miramos el texto de la Gran Comisión, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. De nuevo la versión Reina Valera de 1909. Doctrinad, hacer discípulos es doctrinad, enseñarles, adoctrinadles. La transferencia eficaz del poder y el mensaje del Evangelio requiere adoctrinamiento. Requiere también la transferencia de la imagen de Cristo. Pablo adoctrinaba, pero Pablo sufría por ver la imagen de Cristo formada en los creyentes. Y eso se ve en la epístola que le escribió a los Gálatas cuando dijo: hasta ahora sufro dolores de parto por ver en vosotros la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en vosotros. Esta transferencia de la imagen de Cristo es un forjar del carácter conforme al de Cristo, un forjar de su carácter, un forjar de su forma de pensar, de su forma de ver la vida, de su forma de actuar, de no reaccionar, de no responder, sino de actuar bajo cualquier circunstancia conforme al plan y al propósito del Padre en perfecta paz. Hombres fieles que sean idóneos. Este adoctrinamiento se encarga a hombres fieles porque tienen el carácter de Cristo, porque se han apropiado de la identidad de Cristo, la cual se les ha dado mediante el adoctrinamiento, y estas personas serán idóneas para enseñar también. Esta identidad de Cristo en uno ha de dirigir el proceso de la toma de decisiones y de cómo actuamos. Donde quiera el Señor nos tenga en nuestra localidad o nos envíe a otro sitio lejos. Y en el momento que Él decida hacerlo así. Cabe entender que sin información teológica no hay interpretación correcta del carácter manifestado. No podemos escoger entre transferencia de información teológica y transferencia de la imagen de Cristo. Tienen que ir juntos. Es parte del eslabón. ¿Por qué? Si solamente tenemos el carácter de Cristo y las personas empiezan a ver la diferencia en vida y en obra del discípulo, lo primero que se dirá es: ¡ay, qué persona más maja! ¡Qué persona más buena! ¡Qué diferente es usted! Si el mundo fuera como usted, el mundo sería diferente. Y si en ese momento no se puede entonces traer una declaración clara, sucinta, que aclare e interprete la diferencia en comportamiento y respuesta del discípulo en comparación con lo que se esperaría en el mundo actual, si en ese momento se falla, entonces no ha habido transmisión del Evangelio. Por otro lado, sin un carácter forjado a la imagen de Cristo, la información teológica de por sí devendrá posiblemente en sincretismo, mezcla de cosmovisiones, o puede venir en orgullo: yo soy mejor, yo soy más santo, o en hipocresía, se enseña una cosa pero se hace lo contrario. Hacen falta las dos.
En el discipulado global o en el discipulado generalmente hablando, que es global, hace falta la formación teológica y la formación del carácter de Cristo. En Hechos 8 leemos: entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, y trayendo hombres y mujeres los entregaba a la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La condición social, económica, religiosa y política predominante, prevalente, no es el factor que determina la viabilidad de la transferencia discipular global. Cabe preguntarse cuál era la condición presente a la cual se sujetaban o se encontraban los hermanos de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos nos muestra que se rompieron las barreras culturales bajo la persecución. No hubo un proceso intencional de parte de la Iglesia de Jerusalén de enviar discípulos a otras regiones circunvecinas. No lo había. Dios tuvo que entonces enviar algo difícil, algo duro, algo que causó la puesta en prisión de creyentes, algo que causó el martirio de creyentes, algo que causó la pérdida de seres queridos y familiares, para entonces mover a los creyentes, a los discípulos, a una labor de discipulado global. Eso ocurrió también, y leemos otra vez, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y de ellos había unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número se convirtió al Señor. Aquí vemos que de los expulsados, de los que están saliendo de esta persecución, muchos predicaban solamente en su contexto cultural, monocultural, a los judíos. Pero hubo unos que rompieron ese molde y empezaron a predicar la palabra y a anunciar a Cristo entre los griegos no judíos. Griegos. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo gran número, se convirtió al Señor. Por eso, cuando hablamos de discipulado global, no podemos hablar de ello sin entender que se aplica universalmente. Se aplica universalmente bajo cualquier contexto y circunstancia. El mensaje del Evangelio ha de salir y sale, sea que salga de forma planificada e intencional, o bien salga en medio de una crisis, sin la intención de haber preparado a alguien, sin embargo con la intención clara y de forma devota de llevar el mensaje de Cristo en cualquier circunstancia. En esto se denota más el carácter. La Iglesia debe estar preparada en su carácter de llevar este mensaje del Evangelio sin encontrarse o sentirse limitada por el contexto. Cuando una iglesia se siente que por causa del contexto o de la circunstancia prevalente no es capaz de cumplir con la gran comisión, cabe preguntarse entonces si el problema en sí es un problema de identidad en la iglesia y de haber entendido su lugar y su misión y haber entendido su identidad en Cristo y la labor del Espíritu Santo en su seno. En este momento vamos a parar aquí para hacernos unas preguntas de reflexión. Si el discipulado es una tarea global de transferencia y transmisión constante del mensaje y carácter de Cristo, ¿cómo pues el uso de mis facultades, el uso de mi tiempo y el uso de mis recursos participa activamente en dicha transferencia? Si el discipulado es una tarea global de transferencia y transmisión constante del mensaje y carácter de Cristo, ¿cómo mi carácter afecta
para bien o para mal, esa transferencia. Y también si el discipulado es una tarea global de transferencia y transmisión constante del mensaje y carácter de Cristo, ¿de qué forma estoy dejando que las circunstancias y los contextos presentes definan mi participación activa en esa transferencia? Habiendo definido qué es en sí el discipulado global, veamos a continuación la manera en que se practica dicho discipulado global. Y entremos en el tema de las características. La manera. En Mateo 24 leemos lo siguiente: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En cuanto al discipulado, lo que es esencial es, pues, la fidelidad. La fidelidad. La educación, la capacidad, la inteligencia, los recursos financieros tienen un papel, sí lo tienen, pero no servirán para mucho y hasta vendrán a ser un problema si en el discípulo falta fidelidad e integridad. El Evangelio es claro en cuanto a la medida mediante la cual el Señor Jesús juzgará su casa, su pueblo, será mediante la balanza y la medida de la fidelidad. La fidelidad. Siempre Jesús dice, siervo fiel, cuando quiere alabar a alguno de sus siervos. Fiel. La fidelidad en el discipulado es inseparable a la gran comisión, de modo que el discípulo considerado fiel será aquel que tenga una vida consagrada a Cristo y dedicada a su propósito expreso de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. El discípulo fiel es el que funge como eslabón del Evangelio para que éste pase a otros en su ciudad y fuera de ella. El discípulo fiel es aquel que de forma regular y constante, sin fallar, da el alimento del Evangelio, o sea, da la instrucción del Evangelio y modera el Evangelio, provee alimento espiritual y así cumple fielmente su labor de eslabón en la transmisión y transferencia del Evangelio a través del tiempo, las culturas y el espacio hasta el retorno del Señor Jesús. Ese es el siervo fiel, el obrero fiel, el discípulo fiel. Pablo escribe en 1 Corintios 4, del 1 al 2, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Esto es el Evangelio como misterio revelado, misterio abierto. Mas ahora se requieren los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad no es opcional para el discípulo donde quiera que éste esté. Por ello, el envío de un discípulo a una labor de discipulado transcultural, cuando esta virtud de fidelidad no está formada en el discípulo, solamente va a servir para daño y detrimento de esa transferencia deseada del mensaje y el carácter de Cristo. Solamente un discípulo fiel puede transferir esa fidelidad a nuevos discípulos.
Además, la obra transcultural es mucho más demandante e intensa, en esfuerzo mental, físico, emocional y espiritual, que la monocultural. La fidelidad es esencial para la longevidad en el ministerio transcultural, en el discipulado, para la perseverancia y la efectividad en la transferencia del evangelio que se desea. Fidelidad. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El discipulado radica en la transferencia fiel del mensaje, en su forma íntegra, en su forma original. Dar vestido al desnudo es bueno. Dar comida al hambriento es muy bueno. Combatir la pobreza es loable y es bueno. Con todo, el discipulado, estricta y bíblicamente hablando, no es obra social de por sí, sino la transferencia del mensaje íntegro del Evangelio de manera fiel. De manera fiel. Por ello, es necesaria la diligencia y la intencionalidad. La diligencia y la intencionalidad. Esto no sucede de casualidad, esto no pasa al azar. De hecho, la falta de la diligencia y la falta de la fidelidad produce negligencia, produce lo indeseable. Preguntas para meditar en esta porción de la presentación son: si el discipulado global de transferencia y transmisión constante del mensaje y carácter de Cristo requiere fidelidad y requiere diligencia e intencionalidad para instruir y modelar dicho mensaje y carácter, pregunta: ¿de qué forma he sido no diligente en ello? ¿He sido diligente o negligente? Si el discipulado global de transferencia y transmisión constante del mensaje y carácter de Cristo requiere fidelidad, diligencia e intencionalidad para instruir y modelar dicho mensaje y carácter, ¿he sido intencional en mi papel de eslabón en la cadena de transferencia del mensaje y de la imagen de Cristo? ¿Soy intencional en mostrar el carácter de Cristo? ¿Están mis ojos abiertos en cuanto a cómo mi carácter está afectando la transferencia del mensaje de Cristo? ¿Estoy consciente de cómo mis palabras y mi instrucción está afectando y está sirviendo como eslabón para dicha transferencia y transmisión? Y si no, ¿qué indica esto en cuanto a lo que busco transferir? Y si no, ¿qué indica esto en cuanto a lo que prosigo, a lo que quiero, en cuanto a la meta que tengo delante de mí y que deseo? Pablo también a Timoteo le escribe lo siguiente. Leamos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 7. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aun también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas tres imágenes que Pablo presenta a Timoteo, soldado, atleta y labrador, conllevan la noción de disciplina y diligencia. En cuanto al soldado y su disciplina, hay dos actitudes que caracterizan su disciplinada vida. Primero, el soldado participa de los padecimientos comunes de su profesión, junto con los demás compañeros de milicia.
El soldado participa de los padecimientos. No abandona la trinchera ante los padecimientos y las dificultades y los dolores. Él entiende que el sufrir es algo en lo cual se participa en unidad. El ser parte de la unidad militar en este caso conlleva la voluntariedad de participar en el sufrimiento de todos. Por ello, el soldado no es solitario, es solidario. El soldado no deserta ante el riesgo y el sufrimiento. El soldado sabe soportar el sufrimiento y el riesgo. El soldado reconoce su lugar en su colectivo y evita el elitismo. Él es parte de algo mayor y reconoce su lugar en él. El soldado participa de los padecimientos comunes a los demás soldados. El soldado evita enredarse, número 2, en los negocios de esta vida. El soldado requiere tener dentro de sí devoción y dedicación a una cadena de mando, a una nación, a un reino, a un rey, a una autoridad. Esa devoción y dedicación del soldado es la que entonces define lo que se llama traición, de modo que si un soldado tiene devoción y dedicación a dos reinos, a dos naciones, a dos autoridades, este soldado se considera un traidor. O sea, la imagen del soldado nos permite ver lo que es una devoción total, íntegra, indivisible al rey que lo tomó por soldado. Por ello, el soldado evita todo aquello que debilite esa dedicación, evita todo aquello que debilite esa devoción, porque él ha entrado en esto mediante un pacto voluntario. En el ejército romano, el soldado voluntariamente hacía un contrato con el Estado romano por 15 años o quizás más. Este soldado renunciaba a su derecho a casarse. Este soldado renunciaba a su derecho a comprar propiedades. Este soldado decía, yo me presento al Estado romano para que me envíen y hagan de mí lo que quieran. Y recibía un salario. Y recibía un entrenamiento. De modo que el ejército romano era un ejército profesional, de gente comprometida y dedicada, que voluntariamente se habían entregado al Estado para que los tomaran como soldados. Por eso, cuando Julio César, con 15.000 legionarios, marchó a Francia, a las Galias, para enfrentarse a las tribus galas lideradas por Vercingetorix, Vercingetorix levantó 1.000.000 de galos entre los campesinos, los armó y los dijo a pelear. Y Julio César trajo 15.000 profesionales legionarios y venció la guerra de las Galias. El soldado evita también el conflicto de interés. No se enreda en los negocios de la vida porque no quiere entrar en conflicto de intereses. ¿Por qué hago lo que hago? Si hago esto para este rey, ¿cómo afectará entonces lo que el otro interés me está demandando? Por último, el soldado es entrenado para saber usar con destreza sus armas. El discipulado global radica en conocer y saber usar la palabra de Dios de forma dedicada y fiel a su contenido. Esto incluye poseer una teología sana en cuanto al sufrimiento y la toma de riesgos. El adiestramiento previo involucra la adquisición de habilidades y destrezas, tales como doctrina, idioma, profesión, etc. Las herramientas nunca son el fin en sí mismas, sino el medio para alcanzar el fin deseado. Y las herramientas caras, que requieren sacrificio, determinación, devoción, son generalmente las que mejor sirven el propósito deseado. Les quiero contar una breve historia a modo de ejemplo. Aquí
enseñamos idiomas o un idioma peculiar para poder entonces llevar el mensaje de la palabra junto con la Iglesia Nacional. Esto requiere una intencionalidad, porque el idioma que estamos hablando es un idioma muy complejo en su forma oral y en su forma escrita. ¿Qué sucede? Hay muchos obreros que ven la dificultad de aprender este idioma de forma que puedan leer y escribir y usar hasta la Biblia en su forma impresa. Y es tanta la dificultad que optan solamente por aprender el lenguaje oral, la forma oral hablada de este idioma. Recientemente tengo una entrevista con un candidato a nuestro centro de idiomas y me cuenta cómo le han dado la oportunidad de liderar un grupo de discipulado aquí en la región, en la localidad. Y me dice, nosotros hemos estado aprendiendo, mi esposa y yo, en estos otros centros, solamente la parte oral mediante este método. Y ahora que estamos en este lugar, que se nos ha dado esta oportunidad de poder discipular, nos damos cuenta de que no tenemos lo necesario para poder ejercer y ser efectivos en esta labor. He oído que ustedes nos dan las herramientas necesarias para poder abrir la Biblia y poderla explicar, y por eso estamos viniendo aquí, porque necesitamos estas herramientas. ¿Qué quiero compartir con esto? Que si uno quiere las herramientas adecuadas, las herramientas útiles y eficaces para la labor intencional que se desea hacer, es necesario saber invertir correctamente el esfuerzo y el tiempo, la devoción y hasta el dinero para poder entonces ser equipado correctamente. Porque una vez que uno es equipado correctamente, cuando Dios da la oportunidad, entonces uno puede ser efectivo en esa oportunidad. Y no entonces estar buscando a ver cómo ahora puedo prepararme. En el ejemplo también que Pablo le da a Timoteo está el ejemplo del atleta o del que lidia. Y también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. Así como el soldado, la imagen del atleta conlleva disciplina. Con todo, la disciplina del atleta tiene que ver aquí más con sujeción al reglamento de juego. En la mente de Pablo la imagen es la de un competidor, que bien puede haber terminado la carrera, pero que queda despojado de la corona por haber violado los reglamentos y la ética de la competencia que se aplica uniformemente. Pablo reitera en su propia experiencia, no solo el que él haya terminado la carrera, sino que le esté guardada la corona. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Desde el punto de vista humano, Pablo era un perdedor. O sea, no había nadie en las gradas animándole. Porque, dice él, todos los que están en Asia le habían abandonado. Permaneció en prisión sufriendo como un malhechor. Sin embargo, Pablo era un ganador. Había cumplido las normas establecidas en la palabra de Dios. Y un día obtendría su recompensa, de la mano de no otro, sino del Señor Jesucristo. Pablo estaba así diciéndole a Timoteo, hijo, lo importante es que te sujetes a la palabra de Dios. No importa lo que la gente diga o la gente opine, tú no estás ejecutando esta carrera para complacer a la gente o agradarles, o para obtener fama y reconocimiento. Estás corriendo para agradar a Jesucristo. Otro ejemplo que les quiero presentar para entender lo que estamos tratando aquí. Hay situaciones cuando el deseo de alcanzar a una población, a una sociedad particular, puede tentar al obrero a comprometer en la conducta, en la ética. Les cuento de personas que quieren alcanzar mediante el evangelismo de amistad y sus intenciones son muy buenas y loables y no hay nada que criticar en cuanto a la intención. El problema radica en el método.
por cuanto en una cultura donde fumar socialmente es una forma de mostrar que somos amigos y estamos compartiendo, sobre todo la fuma de lo que es unas pipas de vapor de agua mezcladas con unos productos químicos con olor y sabor y fragancia, diferentes frutas, y se fuman a través de pipas que hasta generalmente se pueden hasta compartir, lo cual hoy en día pues no se hace por cuanto la pandemia no permite estar compartiendo boquillas de pipa. Pero lo que quiero decir es que esto es un evento social, es un evento de relación. Y uno quiere ser parte de eso y dice, bueno, si no me queda de otra, pues tendré entonces también que fumar de estas pipas y de este vapor de agua que está altamente lleno de nicotina, más que el cigarrillo. Y bueno, y sí, se alcanza algo, se alcanza el hecho de que socialmente la persona es, pues, aceptada. La persona es una persona aprobada en lo que está haciendo socialmente hablando. Pero hay consecuencias que quizás no son intencionadas, pero que son muy reales. Por ejemplo, la Iglesia Nacional, en su discipular a los jóvenes y a los nuevos conversos, enfatizan el hecho de apartarse y el abstenerse de los vicios y las adicciones. Por lo cual, el fumar de estas pipas, aun socialmente y con amistades, es algo que no es permisivo por cuanto es solamente un ceder y un seguir vivir como esclavo y siervo de vicios y de adicciones. Entonces, la Iglesia Nacional se esfuerza en su discipulado en mostrar una diferencia de carácter y conducta que refleje una transformación. Pero llega el misionero de fuera y dice, para ganar a estas personas yo tengo que hacer como ellos, tengo que fumar como ellos. Los jóvenes y las personas en las iglesias nacionales ven eso y dicen, wow, si la persona que es espiritual y que viene aquí para servir y que viene aquí para entregar su vida y su mensaje está fumando, ¿por qué se nos está diciendo de que no tenemos que fumar y tenemos que tomar una actitud de diferencia, de santidad, de separación de vicios y adicciones, cuando estas personas misioneras lo están haciendo? Por lo cual la Iglesia Nacional entra en un conflicto con los obreros transculturales que están haciendo, como les acabo de decir. No hay unidad, hay un conflicto, hay una división. Y se daña la labor discipular que los nacionales están ya realizando ellos mismos. Por ello hay que tener cuidado de que cuando uno está corriendo esta carrera como atleta, no esté corriendo de forma permisiva, de forma negligente, de forma que busca evitar el problema o la dificultad o la desaprobación de los demás. Hay que tener cuidado que el evangelio que estamos llevando no sea uno de permisión más que de rescate. Hay que evitar que el evangelio que estamos enseñando, sea por palabra o sea por estilo de vida, sea uno que muestra autocomplacencia y la búsqueda del bienestar antes que de dominio propio y de solidaridad con los demás soldados que están peleando en el campo de batalla, en el regimiento, por así decirlo, de los nacionales. El discipulado global radica en conocer y saber a quién se ha de agradar sujetándose al reglamento, conociendo que los resultados no justifican los medios, pues es a través de los medios que Dios busca forjar el carácter fiel y disciplinado. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo, en sus epístolas, él compara a la Iglesia o a los ministros en el Evangelio a un campo de cultivo. Uno ara, otro riega, otro siega, pero el crecimiento lo da Dios. Dice aquí, y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. El labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero.
La palabra trabajamos y trabaje viene aquí del griego copiao, palabra copiao, que significa trabajar duro hasta fatigarse. Trabajar duro hasta fatigarse. Otras versiones traducen el versículo 6 como sigue: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. En otras palabras, Pablo está diciendo que el trabajo espiritual del obrero aprobado es uno de naturaleza disciplinada, cooperativa y fatigante. Hacer discípulos de Cristo, que a su vez discipulen a otros fielmente, es una tarea muy difícil. Se está pidiendo algo difícil porque el hombre es un ser difícil y complicado. Antes de poder plantar la buena semilla, se ha de arrancar la maleza, se ha de arar el barbecho en preparación de la siembra. Ese trabajo no se puede hacer casualmente, sino intencionalmente y con sudor y con fatiga. La imagen del labrador nos muestra una transferencia de trabajo esforzado a una multiplicación de frutos en los cuales se pueda participar. Por ello, el discipulado global radica en un trabajo intencional y, por ende, fatigante. Intencional es fatiga. Y por esa naturaleza dura y fatigante del trabajo de transferencia discipular, que el mismo no se puede hacer sino en labor comunitaria y cooperativa y no competitiva o autocomplaciente. Soldado, atleta y labrador. Disciplina. Ahora el papel de la iglesia local. El papel de la iglesia local en todo esto es producir, formar y forjar discípulos fieles que serán idóneos para transferir en palabra y en vida lo que han recibido. Esta labor no es opcional, no es un departamento de la iglesia, es esencial para la supervivencia de la iglesia, como un organismo vivo y viviente que de forma saludable y fiel sirve de eslabón en la transferencia y transmisión del Evangelio a través de las generaciones, regiones y culturas. Esta labor, por necesidad, requiere de intencionalidad. Esto no sucede por casualidad. Disciplina. Sin ella, todo esfuerzo resulta en un aborto. No viene a la luz. Y devoción, pues sin ella entran los conflictos de intereses. Intencionalidad, disciplina y devoción. Si el papel de la iglesia local es de producir, formar y forjar discípulos fieles que serán idóneos para transferir en palabra y en vida lo que han recibido, hemos de preguntarnos, ¿está mi iglesia local produciendo tales discípulos? ¿Tiene mi iglesia local una dinámica y unas estructuras intencionales para equipar en el correcto entendimiento y uso de la Biblia para su efectiva transferencia? Esto incluye la teología del sufrimiento y la toma de riesgos. Esto incluye una identidad bien forjada en Cristo y la habilidad de interpretar correctamente las Escrituras para enseñarlas fielmente en cualquier contexto. ¿Mantiene mi iglesia los estándares bíblicos de integridad, de santidad y trabajo solidario en equipo? ¿O participa de la cultura predominante de individualismo, de competencia y la búsqueda de felicidad? Y otra pregunta importante, en la forma en que hablamos y en la forma en que operamos, en el ejemplo que damos, ¿se ve que el fin justifica los medios? El trabajo del discipulado global requiere de una intencionalidad, requiere de fidelidad y requiere disciplina. Y en ello, todos los involucrados en la iglesia local tienen un papel fundamental, porque todo esto parte y surge de la labor que como iglesia realizamos localmente en el barrio en donde estamos.
El Señor les bendiga.